El Apocalipsis de San Juan. Capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Queremos continuar estudiando el libro de Apocalipsis y nos encontramos en el capítulo 7. Capítulo 7, un sermón que hemos titulado Destinados para Gloria y Salvación. Nosotros venimos
obviamente, del capítulo 6. Y en ese capítulo estudiábamos cómo los sellos del libro que tomó el Cordero en el capítulo 5 fueron o empezaron a ser abiertos. Y veíamos en el capítulo 6 los primeros 6 de los sellos. El séptimo sello no es abierto, sin embargo, hasta que lleguemos al capítulo 8. De manera que lo que encontramos en el capítulo 7 es una especie de intermedio entre el sexto y el séptimo sello del libro de Apocalipsis. Y algo similar incluso va a ocurrir con respecto a las trompetas más adelante en los capítulos 10 y 11. Y nuestro estudio en el capítulo 6 concluyó con el juicio de Dios sobre los que no habían sido lavados por la sangre del Cordero. Una escena verdaderamente sensible. Y el capítulo 7 viene a ser un contraste fuerte. Y me gustaría leer el final del capítulo 6 al comenzar nuestro estudio. En Apocalipsis 6:12 dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? De manera que este es el destino de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en el capítulo 7 nosotros vemos al pueblo de Dios con un destino completamente diferente. Nosotros queremos ver dos cosas esta noche. En los versículos del 1 al 8, nosotros queremos ver los redimidos y el sello de la salvación. Y luego de los versículos 9 al 17, los redimidos y su destino de salvación. Así que veamos en primer lugar los primeros 8 versículos, los redimidos y el sello de salvación. Nosotros leímos este capítulo ya en la lectura de la palabra esta noche y se nos inicia con 4 ángeles que se encuentran de pie en los 4 extremos de la tierra, posiblemente algo que entra en contraste con lo que vimos en el capítulo 6 acerca de estos juicios que Dios ha enviado sobre la tierra. Recuerdan los 4 jinetes del capítulo 6, pero aquí tenemos 4 ángeles que quizás entran en contraste con estos. Allí habían caballos que traían destrucción y aquí hay ángeles que en un sentido traen protección al pueblo de Dios, evitan que haya daño sino hasta que el pueblo de Dios venga a ser preservado. Y se menciona en ese contexto el sello del Dios vivo, pero ese lenguaje de estos vientos que aparecen a los ángeles deteniéndolos al principio de esta sección, es una detención de juicio. Ese lenguaje de los vientos se usa en el Antiguo Testamento para hablar de juicio enviado por Dios. Y es por eso que se deduce que aquí estos ángeles están deteniendo el que estos juicios hagan daño al pueblo de Dios. Por eso dice aún: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Había un ángel, dice, que tenía el sello del Dios vivo, versículo 2. A diferencia de los sellos que vimos en el capítulo anterior, este es un sello de identificación y de propiedad. El libro el libro o el rollo que tenía los sellos que se fueron desatados en el capítulo 6,
Esos sellos son diferentes en ese sentido al propósito que tiene este sello, que tiene este ángel, y con el que se marca al pueblo de Dios. Aquel era para asegurar que nadie pueda violar el contenido de este libro, para que solamente la persona con autoridad pudiera abrir ese contenido, que vimos que es nuestro Señor Jesucristo. Pero este sello es un sello que marca propiedad, y es un sello que garantiza protección a aquel que tenga este sello. Es una distinción que se le da a los hijos de Dios, de manera que el juicio es, en un sentido, detenido temporalmente, pero no permanentemente. Es hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. El juicio final no sucederá sino hasta que se haya completado el número de los escogidos de Dios, el número del pueblo de Dios. Y esto es similar a lo que nosotros encontramos en el segundo libro de Pedro, segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En otras palabras, Cristo no ha vuelto porque hay algunos que tienen que entrar a su redil. Si Cristo hubiera venido en el siglo XVII, nosotros no nos hubiéramos salvado. Pero gracias a Dios que Él ha abierto esta brecha de oportunidad para que personas como nosotros alcancen su bendita gracia. Él detiene el juicio final hasta que el último de los suyos sea salvo. O sea, hasta que el último de los que han sido marcados con el sello de Dios sea salvo. Y una de las cosas que se desprenden de esta realidad, hermanos, es que hay una encomienda evangelística para la iglesia, el pueblo de Dios. Si hay alguien consciente del valor, de la oportunidad de misericordia que Dios ha dado a los pecadores, debe ser el pueblo que ya ha sido salvado por su gracia. Y con esa conciencia nosotros usar las oportunidades que tenemos por delante para alcanzar con el evangelio a los perdidos que están a nuestro alrededor. Y una de las cosas que tenemos que hacer obviamente es orar por los perdidos. Si sabemos que Cristo no ha vuelto precisamente hasta que se complete el último de ellos, y vemos en el Nuevo Testamento órdenes de que debemos orar para que los hombres sean salvos, entonces debemos aprovechar este tiempo de oportunidad, hermanos, para evangelizar y orar por los perdidos. Este texto nos hace conscientes, no solo de el alivio de que ya somos salvos, sino conscientes del peligro de los que no lo son. El sello es evidentemente un sello de salvación, protección y seguridad. Y es como si dijese, después de puesto el sello, el juicio puede ser desatado. Como si estuviera diciendo eso. Y este sello se vuelve a mencionar más adelante en el capítulo 9, cuando se toca la quinta trompeta y salen las langostas a destruir, pero reciben una orden estas langostas. Dice en Apocalipsis 9:4, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. O sea que es un sello de protección. Por eso les decía que esta sección está hablando de la salvación de los que han sido sellados por Dios. Nosotros tenemos la marca de Dios que nos protege. Y como ya hemos visto a lo largo del libro de Apocalipsis, muchas de sus figuras son tomadas de la literatura profética del Antiguo Testamento. Y esta figura del sello no es una excepción. En Ezequiel 9 se mencionan verdugos destructores que serían enviados a juzgar. Y dice Ezequiel 9:4, y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis.
al juicio emitido por Dios, pero la protección a aquellos que tienen el sello de Dios. ¿Quiénes son estos sellados? El sello no es puesto para marcar a los que ya fueron librados, sino a los que serán librados. Porque el juicio se detiene hasta que todos tengan el sello. Una vez colocado el sello sobre la frente, significa que ya están destinados para ser protegidos y salvados. Tienen el sello, el juicio lo es pues, pero ya están preparados. Ya puede llegar el día del juicio. Como cantábamos, de que podemos ya aparecer ante el juicio de Dios, pero estamos vestidos con la justicia que nos permitirá salir libres de ese juicio. Es algo así como lo que ocurrió con los judíos cuando fueron sacados de la esclavitud en Egipto. Ellos fueron protegidos de esa plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan el pasaje? Donde los hogares marcados con la sangre de cordero en los postes y en los dinteles fueron pasados por alto. De forma que ellos no murieron, no perecieron los primogénitos en esos hogares. Ahora, eso no significa, hermanos, que estos hermanos que estaban escuchando estas promesas, esta historia narrada por Juan, esta carta narrada por Juan, no iban a padecer persecución, sufrimientos, aflicciones en su paso por este mundo. Ya hemos señalado en nuestros estudios que sí será así. Pasaremos por aflicción, por tribulación. Veremos en este mismo capítulo que la promesa de Dios no es ausencia de problemas y tribulación. La promesa de Dios es salvación final. Y llegamos a los 144,000. Yo sé que algunos estaban esperando llegar ahí. Y al listado de 12,000 por cada tribu. Hay algo en la lista, en el pasaje que leímos, que se le puede pasar al lector superficial. Y es el hecho de que no se menciona la tribu de Dan, por ejemplo. ¿Por qué? Quizás por su rol en conducir al pueblo de Dios a la apostasía. En lugar de referirse a las tribus de Efraín y Manasés, como ocurre normalmente en el Antiguo Testamento, lo que se hace es que se habla de la tribu de José y la de Manasés. Es extraño. Eso es algo diferente. Coincidencialmente, nosotros sabemos que los becerros de oro de Jeroboam fueron levantados precisamente donde estaban las tribus de Dan y de Efraín, que son los que no se mencionan. Un dato curioso. Cuando uno compara la lista de los hijos de Israel en Génesis capítulo 35 con la lista de las tribus en Apocalipsis, podemos observar algunas cosas. Entre ellas el hecho de que Judá es movido a la primera posición. Judá no es el primogénito, pero Judá es colocado en la primera posición, posiblemente para destacar el hecho de que de esa tribu fue que vino el Mesías. Pero también nosotros podemos observar el hecho de que son los hijos de las concubinas de Jacob las que son colocadas en las posiciones superiores de esta lista. No los hijos de las amadas por Jacob o de las mujeres, esposas de Jacob. Quizás una manera de sugerir la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Posiblemente. No lo digo con dogmatismo, pero es posiblemente una señal de esto, porque nosotros vemos de eso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como en las genealogías, por ejemplo, se utiliza la inclusión de nombres para precisamente destacar que gente indigna forma parte del pueblo de Dios. ¿Y qué en cuanto a los 144,000 sellados? Bueno, es un número simbólico. No solamente Apocalipsis es en sí mismo un libro lleno de contenido simbólico, sino que los números son usados de manera particular en la literatura profética como algo simbólico. El número 12 es significativo en esa literatura apocalíptica. Y podemos pensar en las 12 tribus de Israel por un lado, que ya se acaban de mencionar, y podemos pensar en los 12 apóstoles también por otro lado. ¿Saben cuánto da 12 por 12? 144.
1000 es otro número simbólico importante en las Escrituras. Habla de magnitud y habla de plenitud. Y de manera que, ¿qué pudiera estarse sugiriendo con 144,000 sellados? Bueno, posiblemente que todo el que debía estar incluido está dentro y que ninguno se quedará fuera. Dios sabe cuántos son, por eso puede dar un número, y Dios sabe quiénes son, porque Él conoce sus ovejas. Pero como les digo, esto es simbólico. No es que solamente 144,000 se salvarán, como una vez dijeron los testigos de Jehová. Y luego desarrollaron después otra teoría. Ya dijeron, no, esos fueron los que fueron salvados hasta el 1950 y tanto. Y a partir de ahí entonces ya son los que aparecen en la segunda escena del capítulo 7, los que aquella multitud que no se puede contar. Había que buscar una manera de solucionar el problema. Pero no, hay obviamente un énfasis, un propósito en identificar al pueblo de Dios como aquellos que han sido sellados, apartados, marcados, asegurados por Dios. En el capítulo 14 son mencionados nuevamente. Dice Apocalipsis 14:1, miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Capítulo 14, versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. O como dice la Reina Valera, redimidos de la tierra. De manera que es una referencia a todos los redimidos del Señor. En el capítulo 7 dice que tenían el sello de Dios. Y en el capítulo 14 dice que tenían el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes. Esa imagen de los 144,000 sellados me hace reflexionar en otro texto del Nuevo Testamento. Y es Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Destinados a gloria y salvación. Marcados, apartados, señalados por Dios. Predestinados por Dios para ello. Es un grupo específico. Por eso el énfasis del número. Pero ninguno se perderá. Todo el que fue predestinado por Dios será glorificado. Y por eso aún lo dice en pasado, como si ya fuera un hecho. Es imposible que el plan de Dios sea frustrado. Todos los suyos se salvarán. Cristo dijo en Juan 6:39 que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Nada, ninguno de los que el Padre le dio al Hijo se perderá. Y me identifico plenamente con la postura de Tom Schreiner en su comentario de Apocalipsis. Él resume esta sección de esta manera. ¿Quiénes serán protegidos de la ira de Dios y de la ira del Cordero? Aquellos que están sellados y protegidos por Dios. Es decir, los 144,000, el verdadero Israel, la iglesia de Jesucristo. El capítulo 6 termina con una pregunta. ¿Recuerdan cuando leímos al inicio? El gran día de la ira de ellos, de Dios y del Cordero ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Y el capítulo 7 da la respuesta. Los creyentes. Los hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesús, los sellados del Cordero, permanecerán seguros en el gran día del juicio de Dios. ¿Tienes el sello en tu frente? ¿Andas con el nombre del Padre y del Hijo contigo? Es interesante que diga que están colocados en la frente, como que es algo que se puede ver. ¿Te identificas como un seguidor de Cristo y te identifican a ti como tal? ¿Estás seguro de que tú eres uno de los sellados de Jesús?
Porque como vimos, lo que está en juego es muy serio. Es horrendo el juicio. Pero los sellados serán librados. Apocalipsis habla de otro grupo de sellados. Pero esos no fueron sellados por Dios, sino por la bestia. Eso aparece en el capítulo 14 y en el capítulo 20. Ahora, es interesante que las palabras usadas para hablar del sello de Dios y de la marca de la bestia son distintas. Ambas hablan de que el objeto es propiedad de alguien. Pero el término sello, para hablar del sello de Dios, habla de que los redimidos tienen un énfasis en la seguridad y en la protección. El diablo sella, pero no es para proteger, es para hacer lo suyo. Dios sella para salvación. De manera que no habrá condenación para los que han creído. Hay un himno de Augusto Toplady al que los hermanos de Gracia Soberana añadieron esta estrofa. De las palmas de tus manos, la eternidad no borrará mi nombre. Permanecerá impreso en tu corazón con marcas de gracia imborrable. Sí, yo perseveraré hasta el fin, hasta postrarme ante tu trono, por siempre y para siempre seguro, deudor únicamente a tu misericordia. Pero hay una línea de las palabras originales de Toplady que también valen la pena mencionar aquí. Y es una línea en la que él dice que en el cielo nosotros seremos más felices, pero no más seguros. En el cielo nosotros seremos más felices de lo que somos ahora. Pero, amados hermanos, ahora mismo nosotros no estaremos más seguros en el cielo que lo que ahora somos. Nada en lo absoluto nos podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Somos suyos y somos suyos para siempre. Y como hemos dicho en otras ocasiones, en el cielo no estaremos más justificados de lo que ahora estamos. Porque su justicia, la justicia de Jesús, es perfecta y está en nuestra cuenta. ¿Qué marca llevas en tu frente? ¿Qué te distingue? ¿Qué dice tu estilo de vida acerca de tu identidad? ¿Qué dice lo que tú eres en secreto acerca de ti? Lo que tú eres en secreto acerca de ti. Porque a la larga es lo que eres delante de Dios, lo que valdrá en el día del juicio. Los redimidos y el sello de Dios. Pero veamos ahora los redimidos y su destino de salvación. En la sección que está en los versículos 9 al 17. 9 al 17. En la sección anterior, Juan nos dio un vistazo de la iglesia militante en la tierra. Y aquí ahora nosotros tenemos un vistazo de la iglesia triunfante en el cielo. Por eso después dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. En esta sección nos topamos inmediatamente con esa mención de esa gran multitud que nadie podía contar. ¿Quiénes son? Y yo creo que se está refiriendo al mismo grupo de los 144,000 sellados. La primera imagen destaca el hecho de que es un grupo definido y particular, los redimidos, los escogidos de Dios. Y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna, dice Hechos 13:48. Eso es un número específico, determinado por Dios. La segunda imagen, en esta sección, enfatiza la gran extensión del grupo de los redimidos del Cordero, tanto que abarca los diferentes grupos étnicos de la tierra. Y no es la primera vez que nos encontramos en el libro de Apocalipsis con que un mismo objeto se describe de dos formas diferentes, en el mismo contexto.
Por ejemplo, cuando estudiamos el capítulo 5, nosotros vimos que se comenzó a hablar acerca de la figura de un león. Y luego ese mismo león se habla como si fuera un cordero. Es el mismo ser, es nuestro Señor. Bueno, aquí, para hablar del pueblo de Dios, se usan dos figuras también. Los 144,000 sellados. Este grupo específico, definido, escogido por Dios. Y esta gran multitud que nadie puede contar, de toda tribu, lengua y nación, de todas las edades. El mismo grupo, en el mismo contexto. Por eso, algunos han descrito esta sección una visión doble acerca de los protegidos y triunfantes seguidores de Cristo. Me gustó eso. Entonces es una visión doble. Lo que vimos acerca de los sellados y lo que ahora estamos viendo acerca de este grupo que no se puede contar. Juan está recibiendo una revelación de juicio y de protección al mismo tiempo. No le irá bien al impío, pero la casa del Señor está segura. Mientras eso llega, los enemigos de Cristo puede parecer que estén ganando y que el pueblo de Dios está perdiendo, pero la realidad final será otra. Y Apocalipsis es como una versión ampliada del Salmo 73. ¿Recuerdan lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73? Cómo sus pies estuvieron a punto de tropezar cuando él sintió envidia al ver la prosperidad de los impíos. ¡Qué bien les va! Ellos satisfacen sus antojos, se atreven a rebelarse contra el cielo y no les pasa nada. Y así era que Asaf estaba viendo las cosas, hasta como dice el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Parece que le va bien a los impíos, parece que es mejor uno poder hacer las cosas indebidamente y ganar mejor, más. Pareciera que ese es el mejor camino. Pareciera que es mejor yo poder dar rienda suelta a mi carne y satisfacer mis pasiones. Pareciera que eso es. Pareciera yo poder andar preocupado solamente de mí, de preocuparme de los demás como lo mejor y yo resolver solo mis problemas. Hasta que comprendí el fin de ellos. El que ríe último, ríe mejor. Este grupo de sellados y apartados para salvación es presentado como ya en la presencia del Señor. Por eso dice que ellos estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. En Génesis, Dios prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y en el Nuevo Testamento se nos explica que la verdadera descendencia de Abraham es espiritual y no física. Dice Gálatas 3:7, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, aquí está esa descendencia. Esa gran multitud de gente que no se podía numerar, contar. Esa es la descendencia de Abraham. Y el hecho de que se mencionaran las tribus en la sección anterior no limita la identidad simplemente a los judíos. Todos los creyentes están representados. Y aquí se ve más claro, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. El pueblo de Dios no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Escuchaba esta tarde una canción que comienza con pueblos de África cantando. Yo no me sé el idioma, pero estaban adorando a Jesucristo. El mismo Cristo que tú y yo amamos. Y lo hacían de una manera en la que nosotros no estamos acostumbrados. Pero subía como olor fragante, tal como Dios recibe la adoración de su pueblo en Hispanoamérica. Pero en aquel día estaremos todos juntos, cantando y alabando al Cordero en una multitud sorprendente. La seguridad de la salvación de los redimidos es tal que por eso es como si ya estuviéramos en la presencia de Cristo, como dice el texto.
O como lo que les decía de Romanos 8:30, que no solamente fueron predestinados, llamados y justificados, sino también glorificados ya. No lo están, pero Juan y Pablo los ven como si ya estuvieran en el trono, como si ya fueran glorificados. No son presentados llenos de miedo en el juicio, como aparece en el capítulo 6, no. Lo que hay es gran gozo y profunda gratitud. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios. Eso es teología básica, ¿no es así? ¿Ustedes han oído mucho eso aquí? Sin embargo, esa es la verdad que será repetida vez tras vez en el reino de los cielos. Ese será el punto. Atribuir la gloria al dador de la salvación. Atribuir honor y gloria a quien lo merece. Y de paso, vemos aquí que el Cordero recibe la misma honra y gloria que el Dios el Padre. El que está sentado en el trono y el Cordero, recibiendo la misma honra. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono. ¿No suena glorioso eso? No dice simplemente se inclinaron. No, cayeron sobre sus rostros. Oh, cuánto nos falta de esa actitud en la presencia del Dios de gloria. Cuando venimos a la casa de Dios, no es a un ser diferente al que venimos a adorar que aquel ante quien estos ángeles se postran de esta manera. Cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén otra vez. Nuestro Dios es merecedor del honor que se le rinde. Ni la alabanza de los ángeles, ni la nuestra hacen que Dios sea más glorioso de lo que Él es. Él es glorioso en sí mismo. Le alabamos por lo que Él ha sido, es y será por la eternidad. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los que vienen de la gran tribulación. Hay una frase, objeto de mucha controversia en el aspecto de la escatología. Simplemente voy a limitarme a leer un par de posturas al respecto. El comentarista Greg Beale, él dice, esta tribulación no está confinada a los días que preceden inmediatamente al retorno de Cristo, sino que comienza con el nacimiento de la iglesia y continúa a lo largo de la era de la iglesia. De manera que no se está hablando de un periodo de sufrimiento de 7 años. Se está haciendo referencia a todo el sufrimiento que la iglesia de Cristo ha tenido desde que Cristo vino por primera vez hasta su segunda venida. Y cito una vez más a Thomas Schreiner. Tom Schreiner fue entrevistado a raíz precisamente de la publicación de su libro sobre Apocalipsis. Y él le hicieron la pregunta de esto de la gran tribulación. Y Schreiner respondió, entiendo por la gran tribulación los 3 años y medio, los 1260 días y los 42 meses, todos como describiendo el mismo periodo. Y entiendo esos números como simbólicos de todo el periodo desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Sostengo que estamos ahora en la gran tribulación desde la resurrección de Jesús. Desde luego, muchos intérpretes están en desacuerdo con ello, los respeto. Pero hay algo fascinante que debo decir. Si estoy en lo cierto,
no se trata tan solo de un poco de información curiosa acerca de unos pocos años de historia que todavía no han sucedido, sino que Apocalipsis está hablando acerca de las vidas que llevamos hoy en realidad. O sea, le está diciendo, en otras palabras, Apocalipsis no es un libro que se refiere a los años justo antes de que Cristo vuelva nada más. Este libro habla a todo el pueblo de Cristo en todas las edades. Y al sufrimiento que han tenido para levantar el ánimo a seguir adelante en la espera del Cristo victorioso que vendrá para nosotros reinar junto a Él. Como les decía, el sello no significa que no pasaremos por aflicciones y tribulaciones, pero sí seremos librados del juicio de Dios y de la condenación eterna. Como dice Efesios 4:30, fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. O como Pablo dice en 2 Timoteo 2:19, no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Es firme, es seguro. ¿Recuerdan las palabras del Señor refiriéndose al día del juicio? Cuando Él expresa que dirá a muchos en aquel día, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros. Bueno, en el caso de los redimidos no será así, porque Él conoce a los que son suyos. El capítulo 6, entonces, nos habla de los que no escaparán del juicio de Dios, de la ira del Cordero. El capítulo 7 nos habla de los redimidos de ese juicio y de esa ira. La reacción es de esperar. Esos redimidos saben por qué no están en el primer grupo. Están muy conscientes de que la diferencia no estuvo en ellos, sino en Él, en la gracia de Dios. Porque, hermanos, somos tan merecedores de juicio y de condenación como los que aparecen al final de Apocalipsis capítulo 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Eso es algo para recordar y recordar y recordar. ¿Saben dónde está la diferencia según el texto en Apocalipsis 7? El texto dice en el versículo 14, han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. No fue por nada en ti, no fue porque te portaste bien. Nosotros de alguna manera tenemos la sensación de que la semana que nos hemos portado bien y hemos tenido nuestros devocionales y hemos leído, hemos orado, y hemos evangelizado, hemos venido a la iglesia, estamos más cerca de Dios. Esa es la semana cuando de verdad, ahí es que Dios puede decir, ahora yo sí te quisiera en el cielo. Así sí, mi hijo. Y la semana cuando hemos caído, hemos pecado, hemos decepcionado la gracia bendita de nuestro Señor. No, eso, es al infierno que Dios quisiera mandarnos en ese momento. Amados hermanos, es la justicia de Jesús la que Dios el Padre ve en nosotros. Y así como Él dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La complacencia del Señor está con aquellos que tienen el sello de Jesucristo y su justicia. Sorprendente. Es en el cielo que tú vas a entender eso realmente. Es en el cielo. Aquí nosotros recibimos un poco de información. Hay un himno de Isaac Watts que dice que cuando Jesús murió por nuestros pecados, Él solo ocultó sus glorias y se escondió en las tinieblas. Y dice, así esconda yo mi rostro avergonzado cuando aparezca su cruz. Disuelve mi corazón en gratitud y derrite mis ojos en lágrimas. Alguien escribió una vez, no sé si lo hizo, dijo que le estaba contando un sueño que tuvo. No sé si lo tuvo en realidad o si lo hizo a la manera de John Bunyan cuando escribió El progreso del peregrino. Pero luego lo escribió en un artículo y lo publicó y que dice lo siguiente.
Es largo, les advierto. O más largo de lo común cuando yo cito algo. Dice que él estaba en una habitación. No tenía características distintivas, excepto que había una pared cubierta con pequeños archivos de esos tarjeteros, de esos archiveros. Dice, estaba lleno de archivos de esas tarjetas. Eran como de las bibliotecas que enumeran los títulos por autor o en materia en orden alfabética. Pero estos archivos que se extendían desde el piso hasta el techo y aparentemente interminables en ambas direcciones, tenían encabezados muy diferentes. Cuando me acerqué a la pared de archivos, el primero en captar mi atención fue uno que decía, chicas que me han gustado. Lo abrí y comencé a hojear las tarjetas. Rápidamente las cerré, sorprendido al darme cuenta de que reconocía los nombres escritos en cada una. Y luego, sin que me lo dijeran, ya sabía exactamente dónde yo estaba. Esta habitación, con sus pequeños archivos, era un sistema de catálogo sobre mi vida. Aquí se escribieron en detalle los pensamientos y acciones de cada momento, grandes y pequeños. Una sensación de asombro y curiosidad, al igual que de horror, se agitó dentro de mí y comencé a abrir archivos al azar y explorar su contenido. Algunos trajeron alegría y dulces recuerdos, otros un sentimiento de vergüenza y arrepentimiento tan intenso que miraba por encima del hombro para ver si alguien me estaba observando. Un archivo llamado amigos estaba al lado de uno marcado como amigos que he traicionado. Los títulos iban desde lo mundano hasta lo completamente extraño. Libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelo que he brindado, chistes de los que me he reído. Algunos eran casi hilarantes en su precisión, cosas que le he gritado a mi hermano. Otras eran cosas de las que no podía reírme, cosas que he hecho en mi ira, cosas que he murmurado en forma de murmullo a mis padres. Había muchas más cartas de las que esperaba, a veces menos de las que esperaba. Estaba abrumado por el gran volumen de la vida que había vivido. ¿Podría ser posible que tuviera tiempo en mi breve vida para escribir cada uno de estos miles o incluso millones de tarjetas? Pero cada carta confirmaba la verdad. Cada una fue escrita con mi propia letra, cada una con mi propia firma. Cuando saqué el archivo marcado como canciones que he escuchado, me di cuenta de que los archivos crecían hasta contener su contenido. Las tarjetas estaban empaquetadas apretadamente y sin embargo, después de 2 o 3 yardas, no había encontrado el final del archivo. Lo cerré avergonzado. No tanto por la calidad de la música que escuchaba, sino más por la vasta cantidad de tiempo que yo sabía que el archivo representaba. Cuando llegué a un archivo marcado pensamientos lujuriosos, sentí un escalofrío que recorría mi cuerpo. Saqué el archivo solo 1 pulgada. No estaba dispuesto a probar su tamaño y saqué una tarjeta. Me estremecí por su contenido, me sentí enfermo al pensar que tal momento había sido grabado. Una furia casi animal prorrumpió en mí, un pensamiento dominó mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas, nadie debe ver esta habitación, tengo que destruirlos. En un frenesí de mente saqué el archivo, su tamaño no importaba ahora, tuve que vaciarlo y quemar las cartas, pero cuando lo tomé de un extremo y comencé a golpearlo en el suelo, no pudo salir ni una sola carta. Me desesperé y tomé una tarjeta solo para encontrarla tan fuerte como el acero cuando intenté romperla. Derrotado y totalmente indefenso, devolví el archivo a su ranura. Apoyando mi frente contra la pared, dejé escapar un largo suspiro de autocompasión y luego lo vi. El archivo tenía por título Gente con la que he compartido el Evangelio. La manija era más brillante que las que la rodeaban, más nueva, casi sin usar. Tiré de su asa y una pequeña caja de no más de 3 pulgadas de largo cayó en mis manos. Podía contar las cartas que contenía en una mano. Entonces vinieron lágrimas. Empecé a llorar. Sollozos tan profundos que el dolor comenzaba en mi estómago y me sacudía por completo. Caí de rodillas y lloré de vergüenza, de la abrumadora vergüenza ante todo. Las filas de estantes de archivos se arremolinaban en mis ojos llenos de lágrimas. Nadie debe conocer jamás acerca de esta habitación. Debo cerrarla y esconder la llave. Entonces, mientras me secaba las lágrimas, lo vi. No, por favor, no a él. Cualquiera menos Jesús. Observé sin poder hacer nada cuando él comenzó a abrir los archivos y a leer las tarjetas. No podía soportar ver su reacción. En los momentos en que pude mirarle a la cara,
vi un dolor más profundo que el mío. Parecía ir intuitivamente a las peores cajas. ¿Por qué tenía que leer cada una? Finalmente se volvió y me miró desde el otro lado de la habitación. Me miró con compasión en sus ojos, pero esta fue una pena que no me enojó. Bajé la cabeza, me tapé la cara con las manos y empecé a llorar de nuevo. Se acercó y puso su brazo alrededor de mí. Podría haber dicho tantas cosas, pero no dijo una palabra. Él solo lloró conmigo. Luego se levantó y caminó de regreso a la pared de los archivos. Comenzando por un extremo de la sala, sacó un archivo y uno por uno comenzó a firmar su nombre sobre el mío en cada tarjeta. ¡No! Grité corriendo hacia él. Todo lo que pude decir fue ¡no! Mientras intentaba quitarle la tarjeta. Su nombre no debía estar en estas tarjetas. Pero ahí estaba, escrito en rojo tan fuerte, tan oscuro, tan vivo. El nombre de Jesús cubrió el mío. Fue escrito con su sangre. Con ternura, tomó nuevamente la tarjeta de mis manos, sonrió y comenzó a firmar las cartas. No creo que alguien pueda entender cómo lo hizo tan rápido, pero al instante siguiente me parecía oírlo cerrar el último archivo y caminar de regreso a mi lado. Colocó su mano sobre mi hombro y dijo, consumado es. Me levanté y él me sacó de la habitación. No había cerradura en su puerta, porque todavía había tarjetas que escribir. Cada uno de nosotros tiene una habitación así. Pero solo los que tienen a Cristo con su nombre en esas tarjetas será salvo. La frase final del versículo 15 es hermosa. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermanos, estamos bajo el abrigo del Omnipotente para siempre, protegidos, resguardados en el Invencible. Dice Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y en el versículo 3, allí mismo oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y la manera en que concluye nuestro capítulo es sorprendente. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Dios hizo maravillas con su pueblo en el primer éxodo y los sacó de una forma milagrosa y los sostuvo en uno de los lugares más inhóspitos en el desierto de la tierra. Y cuando fueron llevados en cautividad a Babilonia, el Señor les prometió otro éxodo con un lenguaje similar con el que concluye el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice Isaías 49:10, no pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador, ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y a manantiales de aguas los conducirá. Nuestro Dios, así como sacó a Israel de Egipto y lo llevó a través de un desierto, y así como lo sacó de Babilonia y dice los protegió del desierto, nuestro Dios nos sacará del desierto de este mundo y nos alojará en sus moradas, donde seremos cuidados y sostenidos por el buen pastor para siempre. Fue el evangelista Moody que en una ocasión dijo, un día ustedes van a leer en el periódico estas palabras, de L. Moody muerto. No lo crean, porque estaré más vivo que cuando estaba en esta tierra con este frágil cuerpo. Juan nos está introduciendo aquí al tema de cielos nuevos y tierra nueva, así como termina el libro de Apocalipsis. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El tema allí no serán nuestras enfermedades y tribulaciones, ni nuestras aflicciones y tentaciones. Nuestras lágrimas y agonías serán cosas del pasado y solamente del pasado. No más conflictos, no más problemas, no más luchas, no más derrotas, no más pecado, no más injurias, no más muerte. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Oh Señor, danos fe para seguir avanzando y luchando para tu gloria.
Esperemos con paciencia a nuestro amado Salvador. Pero el diablo buscará la manera de desanimarnos. Y cuando eso ocurra, vuelve a Apocalipsis 7. Medita en ello y levántate y sigue corriendo.